Muy buenas noches y bienvenidos a Toledo por Tantos, el programa que cada semana nos muestra cómo la Iglesia sigue siendo fuente de esperanza, de servicio y de vida para la sociedad. Hoy ponemos nuestra mirada en un testigo de fe cercano a nosotros, un hombre de nuestra tierra que entregó su vida con fidelidad al amor, el beato Saturnino, párroco de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina, mártir de la persecución religiosa en España durante el siglo XX. Su historia es una historia de amor a Dios, amor a la Iglesia y amor a su pueblo. Una historia que habla de fidelidad en tiempos de oscuridad, de esperanza en medio del miedo y de perdón, donde muchos solo verían odio. Porque como dijo el Papa Francisco, el martirio es el culmen del testimonio cristiano y el rostro de los mártires se refleja en el Evangelio vivido hasta las últimas consecuencias. El beato Saturnino nos recuerda que la fe no se improvisa, que la santidad construye cada día en lo pequeño y que, llegando los momentos difíciles, el amor es más fuerte que la muerte. Vamos a conocer un poco de la vida del beato Saturnino. No tengo muy buenas noticias. Los resultados de las pruebas no son como esperábamos. ¿Y es muy grave? No solo es que es grave, es que está avanzando muy rápido. Pues bendito sea Dios. Si aceptamos los bienes que nos vienen de Él, también debemos aceptar los males. Bueno, a ver, hay una remota posibilidad del último tratamiento, pero no quisiera crearle falsas expectativas. La cosa no pinta muy bien. Morir por Jesús, qué dulce morir. ¿Cómo dice? Nada. Es algo que dijo un sacerdote de Talavera antes de su martirio. ¿De Talavera? Anda, yo soy de allí, de Sí. Puerta de Cuartos. Pues don Saturnino Ortega era el arcipreste de la ciudad y un santo sacerdote de los pies a la cabeza. Entregó su vida a todos, sin descanso. Y el martirio fue el culmen de una vida dada por todos y dada al Señor. Yo quisiera también estar bien preparado para entregar mi alma a Dios. Bueno, a mí todo eso me supera. Yo me dedico a intentar curar. Lo de preparar para morir ya es otra cosa. Ya entiendo. Bueno, tendré que pensar la manera de comentar este tema, empezando por los que tengo más cercano, por los de casa. Pues le pediré ayuda a don Saturnino Ortega. Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste... Madre, ¿Grandes madre. son las obras? madre, ¿puede acercarse un momento a ver si lo estoy haciendo bien? Sí, hija. Muy bien, está quedando precioso. Chicas, vais a ir mañana a la colegial, al funeral de don Saturnino. Yo esa misa no me la pierdo. Va a ir toda Talavera. Belén, no seas frívola, que una misa no es un acto social. Mira, madre, no lo digo por ver a la gente. Es que don Saturnino era muy conocido por todas las clases sociales y muy querido en Talavera. Yo no he visto un sacerdote más santo y más trabajador. ¿Qué me vais a decir a mí? Bueno, ¿y qué voy a decir yo si era mi director espiritual? Tuyo y de toda Talavera, que yo no sé de dónde sacaba este hombre tanto tiempo para acompañar a tantísimas almas. ¿De dónde sacaría el tiempo? Porque antes de que amaneciera ya estaba don Saturnino en la colegial, a los pies del sagrario. Y desde bien temprano estaba sentado en el confesionario perdonando penitentes. Y con qué fervor celebraba la misa. Se le notaba que está enamorado de Jesús. Y con qué unción predicaba. Si es que le ardía el corazón cuando hablaba. A mí me encantaba ir a misa mayor el domingo a oírle el sermón. Y es que tuve la suerte de colaborar con él estrechamente. Cuando doña Mercedes y doña Dolores, las hijas de doña Joaquina Santander, le propusieron empezar con la Fundación para los Niños Pobres.
Lo que os digo yo, no sé dónde se acaba el tiempo. A mí no me cunde nada. Es verdad. Ya lo vemos, que en lo que llevamos de tarde has dado 2 puntadas. Madre, Sí. dicen que tiene usted información de primera mano de lo que pasó en la cárcel los días previos a su martirio. Bueno, por lo visto aquella cárcel fue una antesala del cielo. Así es, Pilar. Don Saturnino estaba preparado para el martirio. Él lo había anunciado muchas veces. Yo misma estuve presente en esa preciosa plática que terminó diciendo: morir por Jesús, qué dulce morir. Madre, cuéntenos, ¿qué pasó en aquella cárcel? Yo todo lo que sé, lo sé por su hermana, que fue recibiendo notas desde la cárcel. Lo que sí sabemos es que el 19 de julio un grupo de milicianos le sacaron de la casa parroquial, después de haber buscado en su casa armas. Cuando le metieron en la cárcel, lo primero que hizo fue colocar en la pared un crucifijo y les dijo a sus compañeros de cautiverio: Esta es nuestra capilla. No podemos hacernos ilusiones. Debemos prepararnos para el encuentro con el Señor. Ante aquel crucifijo oraba cada día y preparaba a sus compañeros animándoles a la confianza en Dios. Allí escuchó en confesión a la mayoría de los encarcelados. Lo que más sufrió fue el no poder celebrar la Santa Misa ni comulgar. En una de las cartas le decía a su hermana: Confiemos en Dios y pensemos que lo de este mundo todo se pasa y que para llegar al cielo hay que pasar por el Calvario como Jesucristo. Él ha querido hacernos esta merced, bendito sea. Madre, ¿es verdad que en la cárcel fue torturado? Eso parece, Belén. Hay quien dice que le hicieron cosas terribles, como torearlo y hacerle 1000 vejaciones. Lo único que sabemos de cierto es que le sacaron de la cárcel con 2 compañeros el 5 de agosto y les mataron cerca de Calera. Al salir de la cárcel entregó su crucifijo a uno de los reclusos y le dijo: Les perdono por amor a Jesucristo. Os lo digo, un santo. Vamos, yo estoy convencida de que lo veremos en los altares. Pero seguro. Vamos. Dios lo quiera, que nos ayude el Señor a perdonar y a olvidar tanto horror. Y a vosotras a la costura, que no vais a terminar el ajuar de vuestras hijas para el día de la boda. Son muchas las personas que han vivido su fe y han hecho cosas extraordinarias. Santos, santas, beatos, venerables, siervos de Dios. Pero ninguno de ellos lo hizo pensando en llegar a un altar o aparecer en la página de un libro de historia. Lo hicieron porque ese era el camino que Dios les mostraba en su corazón. Ahora son ellos quienes nos guían en ese camino. Y si les seguimos, lleguemos hasta donde lleguemos, habremos hecho algo muy importante. Porque cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Ayudar a quien lo necesita, como Santa Teresa de Calcuta. Enseñar lo que sabemos, como San José de Calasanz. Ser un ejemplo de esfuerzo, como el venerable Antoni Gaudí. Compartir esperanza, como San Carlo Acutis. Por eso celebremos juntos a todos esos hombres y mujeres que cada día nos inspiran para llevar una vida de santidad. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Saturnino Ortega nació en 1865 en una familia sencilla y creyente. Desde muy joven sintió la llamada al sacerdocio, una vocación que vivió con alegría serena, cercana y profundamente humana. Ordenado sacerdote en Toledo, fue nombrado párroco de Santa María la Mayor de Talavera de la Reina, donde entregó lo mejor de su vida. Quienes lo conocieron cuentan que era un pastor entregado, humilde, disponible para todos, con un corazón grande que no conocía fronteras.
Le gustaba visitar a los enfermos, enseñar a los niños el catecismo y acompañar a las familias en sus dificultades. En una época marcada por las tensiones sociales y políticas, él supo mantenerse como hombre de paz, sembrando, reconciliando allí donde otros llevaron o levantaron muros. Pero llegó el año 1936, con él la persecución religiosa que sacudió a España en esos meses terribles. Muchos sacerdotes y laicos fueron perseguidos, encarcelados y asesinados por su fe. Saturnino pudo haberse escondido, pudo huir, pero eligió quedarse. Dijo entonces a los suyos: el pastor no puede abandonar a sus ovejas. Esa frase resume su vida, sabiendo quedarse, arriesgándolo todo, pero también sabiendo que su misión era estar con su gente y acompañar, sostener y consolar. Fue detenido en Talavera el 23 de julio de 1936. Los testimonios cuentan que se despidió con serenidad, perdonando a quienes lo esperaban, y poco después fue fusilado, ofreciendo su vida a Dios. En el 2007, el Papa Benedicto XVI aprobó su beatificación junto con la de otros mártires de la diócesis de Toledo. Hoy su memoria se celebra con gratitud. El Papa San Juan Pablo II decía: el mártir no es un héroe trágico, sino un testigo del amor. Y Benedicto XVI añadía: el mártir no muere por una idea, sino por una persona, por Cristo. El Papa Francisco, por su parte, recuerda que los mártires son los santos de la puerta de al lado, personas comunes que en sus momentos concretos supieron decir sí al amor más grande. Y el Papa León XIV señala que el martirio no es un final, sino el comienzo de una fecundidad nueva en la Iglesia. El beato Saturnino no deja su herencia, una fe, una vida sencilla, alegre, valiente, una fe que no se encierra en los templos, sino que se convierte en servicio y entrega. Y en Talavera su figura sigue viva, en la parroquia de Santa María la Mayor, donde sirvo su nombre y se pronuncia con respeto y cariño. Su testimonio sigue recordando a todos que el Evangelio no es teoría, es vida. Yo os presento hoy una vida que para mí es muy importante porque, como digo, es mi párroco desde el cielo, puesto que soy vicario de esa parroquia que él rigió hasta sus últimos momentos de su vida. Y para hablarnos un poco del beato Saturnino tenemos a un gran experto de su vida, que es don Jorge, que la ha estudiado y sé que es uno de los hombres que más ha luchado porque se conozca la vida del beato Saturnino. Muy buenas noches de nuevo. Buenas noches. Lo primero, ¿cómo definirías a este gran hombre? Bueno, cuando en el año 2007 llega la beatificación y tuvimos ocasión de conocerle físicamente al hacer la exhumación, ¿no? Pues ves un cuerpo ya quebrado, huesos, ¿no? Un tiro de gracia en el cráneo, ¿no? y entiendes toda una entrega de vida, ¿no? Es muy común en los sacerdotes diocesanos, hasta 290 que asesinaron en los días de la persecución religiosa, esa entrega, por ejemplo, que es de lo que estamos hablando, a los pobres, ¿no? Yeah. Es muy común, se repite mucho y a veces ya aparecen como cosas comunes, el dejar una limosna debajo de la almohada, el estar pendiente cuando las economías eran muy justas por parte de todo el mundo, y el estar como pendientes de las necesidades materiales, ¿no? Él incluso, pues, con la creación de una cosa llamativa que es el sindicato de la aguja, por lo cual se le critica, hay en internet páginas contra él, hablando, difamándole, ¿no? Pues por atender a esa gente que, bueno, hay muchos sacerdotes, el párroco de Cebolla, que se llamaba Francisco Javier Martínez, pues tiene montones de artículos con el tema agrario, otros muchos sacerdotes, pero esa atención, ¿no? Hay algo que marca el tema de la persecución, que es que nosotros no podíamos encargarnos ni de los pobres ni de la educación. Eso era de otras ideologías, no nuestro, ¿no? Y es algo absurdo porque está en la entraña del Evangelio, ¿no? Y por eso luchamos y por eso fueron perseguidos, ¿eh? Entonces, estamos hablando del testimonio de un sacerdote que se vincula mucho a la ciudad porque lleva desde el año 1912 hasta 1936 que le asesinan, pues trabajando, enseguida es nombrado porque era un hombre con muchas capacidades y intelectualmente muy fuerte también, era un gran poeta, tiene un montón de poesías escritas, ¿no? Y ya se le reconoce incluso cuando viene aquí a la ciudad, cuando llega a la ciudad de Talavera, y se le nombra arcipreste, o sea que es párroco de Santa María la Mayor y arcipreste de la ciudad de Talavera de la Reina, ¿no? Pues esas palabras últimas que les dice a las carmelitas, ¿no? Cuando ya están viendo que la persecución es real, ¿no?
ese otro tópico, ¿no? De que se les echa encima, ¿no?, el lobo de la persecución para matarles, ¿no? Y llevaban ya tiempo con una persecución descarada, ¿no? Y utiliza esa expresión a las carmelitas descalzas de Talavera, ¿no? Morir por Jesús, qué dulce morir, ¿no? Pues es la frase de la vida de un santo, ¿no? Morir por Jesús, morir y vivir por Jesús, ¿no? Haber vivido toda la vida de Jesús, por Jesús, como Jesús, poder morir como Jesús, ¿no? Qué dulce morir, ¿no? Pues ya sabían lo que era el martirio y cómo les iban a matar, ¿no? Pero qué dulce morir, ¿no? Y en la entrega, ¿no? Sobre todo en la vocación, claro, cuando uno está feliz, ¿no? Por eso, bueno, pues públicamente te agradezco que con don Daniel hayáis puesto al mártir en el centro del altar, ¿no? Y en el templo de San Francisco, que es tan céntrico, que es tan visitado, ¿no? Porque lo que queremos es eso, que la gente le rece, ¿no? Que, como decíamos y repetimos tantas veces, el santo es imitable, pero también es para que pongamos más la mirada en el cielo, que es hacia donde vamos a ir, y para que le imitemos pidiéndole por nuestras cosas, pero haciendo luego lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos otra realidad social, pero la atención a los pobres es la misma. Predicar el Evangelio, y a veces que nos persigan, pues igual está en la entraña del Evangelio. Os llevarán a los tribunales, os perseguirán por mi causa, ¿no? Y de eso es un ejemplo el beato Saturnino Ortega Montealegre. A veces nos quedamos que los mártires, pues eso, se vieron abocados a esto. Pero a mí me da mucha devoción una cosa de los mártires de Barbastro, por ejemplo, que el rector del seminario le dijera: el martirio no se improvisa, ¿no? Ellos están ya pensando cómo iban a morir. No, el martirio no se improvisa, el martirio es el martirio diario. Y ahí es donde vemos la entrega verdadera, ¿no? Que luego será una oblación en el martirio, pero la entrega verdadera de este hombre en la ciudad de Talavera. Tantas cosas creadas por él, como que todavía se mantienen, como la María de los Sagrarios, por poner un ejemplo, ¿no? Y la adoración nocturna. Acabamos de abrir un turno en la parroquia de Santa Teresa de Calcuta, que le hemos puesto así, he pedido que lo pusiéramos así, porque él fue el que trae, y además hay una carta en donde dice a las Marías de los Sagrarios, ¿no? Se ve también como ese celo porque hubieran más cosas, ¿no? Y a ellas mismas les dice: y ahora vamos a abrir la adoración nocturna y tenéis que apoyarlos, ¿no? Y eran hombres, pero tenéis que apoyar que se cree también el turno de la adoración nocturna, eso casi a principios de siglo, ¿no? Cuando él está aquí en Talavera. Eso en el campo espiritual, ¿no? Que no es poco importante, porque es lo que tiene que hacer un sacerdote, ¿no? Es lo que mantiene, Claro, es el primer punto que es, siempre decimos en este programa, la oración. Porque luego muchas de ellas, que tenían muy buena posición social, pues luego las esquilmaba, que es de lo que se trata también, ¿no? De poder, a través de esa gente que tiene, hacerles ver la necesidad de los pobres, ¿no? Entonces, eso se contagia con el ejemplo, ¿no? Viviendo una vida pobre, austera, atendiendo a los demás, y cuando te ven que lo haces así, pues la gente te pide hacerlo. Entonces, son vasos comunicantes, desde el Evangelio hasta, en este caso, la vida de este mártir, y luego pues toda la gente que le rodeaba, que tanto bien hicieron en ese momento, ¿no? Incluso con algunos que van a sufrir el martirio junto a él, ¿no? O con gente que estaba en la cárcel, ¿no? Cuando estaba un antecesor tuyo, Javier Jaurrieta, que está ahora trabajando en Chile, pues grabó testimonios todavía de gente viva, ¿no? Y destacaban esa dulzura, ¿no? Que tenía castañas en el cajón y caramelos y se lo daba a los niños para el trabajo con los pobres, con los necesitados. Y luego es verdad el sufrimiento, que tampoco es poco importante, porque sí que sabían, vuelvo a repetir, que quien estudie desde el año 1931, desde el año 1934, que asesinan a las primeras víctimas religiosas, en los meses antes de la guerra, sabían lo que pasaba. Con prohibiciones esos años, no salía la procesión del Corpus, un año sí que salió, otros 3 no salió, de procesiones de la Semana Santa, o sea que el ambiente se vivía, o sea que es verdad que luego también queda un poco como tópico, ¿no? Podían haber huido, ¿no? Al obispo de Ciudad Real, que fue de la Catedral de Toledo, al beato Narciso de Estrenaga, se le ofrece salir vestido de guardia civil, o sea que se les da componendas para poder huir, ¿no? O sea que eso es verdad, ¿no? Y prefirieron, como dice el misal para la misa de pastores y de mártires, quedarse con su rebaño, quedarse con sus ovejas. De hecho, estás insistiendo mucho en esto, que él ya lo sabía. De hecho, tiene que ser duro para un sacerdote que se ha entregado tanto, que ha querido tanto y que era tan querido en Talavera, saber que esa misma gente se volvería en contra, porque él ya empieza a ver, ¿no? Hay un momento de su vida, ¿no?, que él empieza a decir: sé que voy a morir y sé que voy a entregar la vida, pero sigo ahí. Es algo descorazonador, porque en las Hijas de la Caridad, con los hermanos de San Juan de Dios, o sea, hay casos como muy claros en donde la misma gente que eran porteros de las casas, que trabajaban con ellos,
fueron los que les delataron, ¿no? Y ellos sí que veían lo que hacían, ¿no? Entonces, en este otro nivel, ¿no? Que ya es un sacerdote diocesano que vivía en su casa, vivía con su hermana, con Ana, ¿no? Se llamaba Ana su hermana, ¿no? Y se daba pero es que él ya... Hay episodios, yo he recibido testimonios directos, ¿no? De gente estarse casando y cómo entraban al final de la iglesia con cacerolas a molestarle porque estaba ejerciendo el ministerio sacerdotal, ¿no? Es conocido, que no pasa en otras ciudades, que cuando termina el turno de la adoración nocturna, de madrugada, a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, los seglares tienen que acompañar, aquí en la ciudad de Talavera de la Reina es obligatorio que ha quedado eso, que acompañen al sacerdote a su casa para que no le pase nada, porque se hacía con don Saturnino, porque a él le estaban esperando para meterse con él. Es verdad que no le pegaron, no tuvo ninguna acción física, ¿no? Pero él sabía, o sea, que había un ambiente claro, ¿no? Y tiene que ser muy doloroso, ¿no? Como pasa muchas veces, ¿no? Como cuando, y a eso ya a todos los niveles, ¿no? A niveles como cuando te defraudas con una persona con la que tienes confianza y la que te falla, ¿no? Pero eso, el estar haciendo el bien a los demás, ¿no? El saber que les estás dando de comer, que les estás ayudando materialmente, que tampoco tienen por qué reconocértelo, porque nosotros no lo hacemos por eso, ¿no? Pero el ver esos rostros de esa gente, ¿no? El tener delante de ti esos rostros de esa gente a la que habías ayudado y que están queriendo matarte, tiene que ser muy duro, ¿no? Ya. Es bonito, ¿no? Ver cómo él, ¿no? Decide estar al pie del cañón hasta el final, ¿no? Eso también nos hace ver que los sacerdotes, ¿no? Son pastores que están ahí hasta el último momento de sus vidas, que a veces suenan los escándalos, pero el sacerdote normalmente está ahí hasta el último momento, ¿no? A veces como que es más común, ¿no? en lo nuestro, ¿no? Pero siempre se ha dicho eso, ¿no? En lugares de conflictos, cuando sucedió el ébola en África, ¿no? Pues siempre se ha dicho, ¿no? El último que se va o que no se va porque le entierran, porque se muere, sea en persecución o sea por una enfermedad o por catástrofes, es el religioso, ¿no? Es la monja, ¿no? Que está en misiones, ¿no? Pero nosotros pues lo intentamos hacer igual, claro, aunque no estemos en misiones o en sitios tan arriesgados, ¿no? Entregarnos, tiene que ser nuestra vocación, ¿no? Y también es un consuelo para nosotros ver cómo nuestros mayores, ¿no? en la rama sacerdotal, en la vida sacerdotal, el poder eso, tener nosotros también testigos sacerdotales que así lo hicieron, ¿no? Y que nos están diciendo, venga, que nosotros, si nosotros pudimos, ¿no? Yo eso lo digo muchas veces, ¿no? Que desde el cielo nos están diciendo, venga, si nosotros pudimos, perseguidos y entregando nuestra vida y matándonos y en grandes sufrimientos, ¿cómo no vas a poder tú, ¿no? Y eso nos tiene que servir de aliento a los sacerdotes. Un santo del siglo pasado, como es el Beato Saturnino, ¿qué nos puede aportar a la Iglesia del siglo XXI? Pues como la dimensión es la celeste, que a veces por eso hace falta fe, teología, ¿no? Saber que somos Iglesia que peregrina, pero que vivimos también en esa dimensión de la Iglesia del cielo, ¿no? Pues nos aporta lo mismo que cuando él predicaba, ¿no? Porque desde el cielo nos sigue predicando con su ejemplo y con su testimonio, ¿no? O sea que, pues, primero, como hemos repetido ya varias veces con los santos, con cualquier santo, encomendarnos a él, ¿no? Rezarle, ¿no? Pedirle, aunque ya sea santo incluso, pues pedirle, si es beato, pues para arrancar un milagro que sea necesario, ¿no? Y luego el ejemplo de lo que ellos hicieron para imitarles, ¿no? Entonces, la actualidad sigue siendo la misma, porque podemos decir, hay otras situaciones, ¿no? Eso yo lo digo mucho, no podemos decir que nosotros estamos siendo perseguidos. Avergonzamos a la vida cristiana con los mártires de Nigeria, ¿no? Con los que ahora están siendo perseguidos, con quien está en la cárcel, ¿no? En Nigeria es actividad de alto riesgo ir a misa, te pueden matar solo por ir a misa, ¿no? Entonces, nosotros que nos descabalguemos de que somos mártires y perseguidos, ¿vale? Pero es verdad que aunque sea otro momento, otra época, dice San Agustín, vosotros sois los tiempos, pero el ejemplo de ellos como que nos empuja, ¿no? Como te decía, ¿cómo no hacerlo como ellos, teniendo en principio menos dificultades, ¿no? O teniendo las mismas, ¿no? Y luego que no se nos olvide el tema del perdón, ¿no? Como esa palabra de perdón desde la cárcel, ¿no? Las carmelitas conservan unos billetitos donde él escribe explícitamente esas palabras de perdón, ¿no? Y cuando llegue el momento de mi muerte, perdón a los que vayan, ¿no? Luego fue en un paraje oscuro, con nocturnidad, lo escucharon de lejos las deflagraciones, los tiros, ¿no? Pero él ya había dicho que perdonaba, ¿no? Y ese perdón, pues es muy importante, ¿no? Porque es lo que consuma la vida del mártir. Una de las cosas que comentabas es que a los beatos, a los mártires, hay que pedirles ayuda. Y yo lo he hecho, ¿eh? Te comentaba antes, off the record, ¿no? Que a mí me gusta mucho, ¿no? El encomendar muchas cosas al Beato Saturnino. Y una de ellas fue que en la parroquia Santa María Mayor, que es su parroquia, siga habiendo jóvenes, ¿no? Hubiera jóvenes. Y yo es lo que me he encargado, ¿no? De inculcar a estos jóvenes, decir, oye, que si estéis aquí, es gracias a él, ¿no? Y yo estoy hablando con un chico, me decía,
Buah, es que el beato Saturnino es un crack, ¿no? Es un crack, ¿no? Se lo explicaba a otros chicos que vinieron ese día, ¿no? Les enseñaba una foto de las que tenemos allí en San Francisco. ¿Qué puede decir o qué puede aprender un joven del beato Saturnino, ¿no? A día de hoy, ¿no? ¿Qué le puede decir esto? Pues eso, hablamos ya de un hombre de 60 años, ¿no? Con lo cual, ¿qué le va a decir a un joven, ¿no? Pues lo mismo que dicen todos los santos, ¿no? La entrega de la vida, ¿no? O sea que yo creo que el resumen es eso, ¿no? A que aprendan a vivir también sacrificados, a vivir también en persecución, porque a veces en la universidad pues se ríen de ellos. A veces otros amigos que no practican la fe, ¿no? Con el tema del aborto, con el tema de la eutanasia, ¿no? Pues les anima a don Saturnino, nosotros le ponemos voz a don Saturnino a que aprendan la fe de la Iglesia e incluso la doctrina de la Iglesia para ser sus baluartes, ¿no? Y cuando se burlen de ellos, pues que piensen que primero lo hicieron con Cristo, luego lo hicieron con don Saturnino y ahora les toca a ellos, ¿no? Y luego eso, a tener ese rostro amable y alegre, ¿no? Yo me imagino siempre a don Saturnino feliz, entregándose feliz en su vida, ya digo, con su hermana que vivía con ella, en la parroquia, en el momento en el que le tocó vivir, pero feliz, porque quería traer a Cristo a las gentes de Talavera y ahora desde el cielo a nosotros también. Pues muchísimas gracias, don Jorge, por estos 2 programas que has estado con nosotros hablándonos de los santos en esta temporada, en esta jornada de la Iglesia Diocesana, donde queremos hablar de los santos y cómo los santos aportan tanto a la Iglesia y son un testigo importante. Gracias a vosotros. Pues el beato Saturnino Ortega no fue un hombre de grandes palabras o de grandes gestos, pero sí que su fidelidad diaria fue la que habló de él. Su santidad nació del amor constante, del servicio humilde, del corazón pastoral que no se doblega ante el mundo. En su historia descubrimos la fuerza del Evangelio viviendo hasta el final. Su testimonio no es un recuerdo lejano, sino una invitación actual a vivir con fe, con alegría y con la entrega. Los santos y los mártires son el rostro visible de la Iglesia. En ellos vemos la belleza de una fe que no huye, sino que permanece, y el beato Saturnino es una de esas luces que sigue brillando en la historia de nuestra archidiócesis de Toledo. Hoy, al recordarle, damos gracias por el ejemplo y pedimos por su intercesión, para que también nosotros sepamos ser testigos valientes del amor de Dios en nuestro tiempo. Te invitamos a conocer más historias de santidad en el portal portantos.es, donde descubrirás cómo la Iglesia sigue transformando el mundo a través de la fe, el servicio y la entrega de tantos hombres y mujeres como Saturnino. Porque la santidad no es cosa del pasado, es la llamada más actual que podemos recibir. Y tú también estás invitado a vivirla. Te recuerdo que este programa necesita despertar en ti ese ver que hay que ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y siempre te recordamos que hay 3 formas de ayudar. La primera, la oración, la más importante. Recemos por cada uno de los proyectos de la Iglesia. Segundo, plantéate, ¿para qué he sido creado? ¿Qué hago aquí? Y eso es lo que tendremos que mostrar, ¿no? Y ponernos al servicio de los demás y al servicio de la Iglesia. Y tercero, la ayuda económica. Escanea este código QR que aparece en tus pantallas, donde podrás ir al portal Dono a mi Iglesia, donde podrás hacer donaciones puntuales, mensuales, trimestrales o anuales a tu parroquia, a la archidiócesis o a los seminarios diocesanos. Te recuerdo que todas las donaciones tienen una degradación fiscal en la próxima declaración de la renta. Los 200 primeros euros que donemos se te grabará el 80%. También te recuerdo que marques la X de la casilla de la Iglesia para que podamos seguir haciendo tanto por tantos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.